profetízame de lo nuevo, lléname de fe, inyéctame de lo que está a punto de pasar en mi vida. Tú no naciste para vivir una vida conformada en lo que el Padre nos está diciendo. Tú no naciste para vivir el estilo de vida que está viviendo. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una capacidad, yo veo en ti una valentía, yo veo en ti algo poderoso. Bienvenidos a Aliento de Vida, la señal del reino. No creo que exista algo más importante que el matrimonio y la familia sobre la faz de la tierra. Así que el Señor quiere edificar los matrimonios para poder edificar la iglesia, la sociedad y la comunidad donde nosotros nos encontramos. Y ahí está en la palabra. Todo está escrito en la palabra. Y el tema de esta noche se llama rescatando los valores. Rescatando los valores. Porque cuando nosotros tenemos claros cuáles son los valores establecidos en la palabra para el matrimonio, vamos a tener matrimonios saludables. Vamos a tener matrimonios que van a estar cubiertos por el Señor y protegidos por la palabra de Dios. Si hay algo que es atacado en la sociedad, son los matrimonios. Si hay algo que está siendo bombardeado en este tiempo, son los matrimonios. Y debe de levantarse el escudo de los principios para poder proteger el matrimonio, para poder guardar la familia, para poder proteger el vínculo de la unidad. Así que es importante que podamos centrar nosotros en este tema de los valores, porque es ahí donde se va a establecer un equilibrio dentro del matrimonio. Hoy en día muchas personas se casan porque por muchas razones se casan, o porque sienten estar con esa persona o deciden vivir con alguien. Pero cuando tú conoces los valores, si no lo has decidido, lo meditas hasta el punto de recibir la confirmación si te vas a casar con esa persona. Y si ya estás casado, pues necesitas conocer los valores para empezar a trabajarlo dentro del matrimonio, para así edificar juntos una familia. El hecho que haya un hombre, una mujer y hijos, eso no quiere decir que haya una familia. Una familia se define por los valores que practican. Una familia se define por los valores que practican. Así que el tema de los valores es uno de los temas más importantes dentro del matrimonio, porque los valores son los que cultivan la relación entre el hombre y la mujer. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de hombre y mujer. Que eso quede claro, porque en Génesis el Señor dijo: varón y hembra lo creó Dios. O sea, lo dijo bien claro en Génesis. Los valores son los que le dan la estabilidad al matrimonio, y es por esto que son tan importantes para tener un matrimonio saludable y estable. Así que cuando hablamos de valores, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de valores, estamos hablando del carácter de una persona. Estamos hablando de lo interno de una persona. Estamos hablando de los principios que una persona practica. Tiene que ver con lo interno. Entonces estamos hablando de integridad. No podemos desasociar la palabra valor de la palabra integridad. ¿Qué significa la palabra integridad? Que está entero y completo, que no está alterado. Eso significa la palabra integridad. Así que para poder manejarnos en los valores, el primer requisito que necesitamos es la integridad. Diga conmigo fuerte: integridad. Usted ve que en restaurantes usted tiene la opción de pedir un pan integral o un pan común y corriente. El pan integral a veces sabe raro. ¿A quién le sabe raro el pan integral? ¿Por qué? Porque no es lo cotidiano. Lo íntegro no es lo cotidiano. Se ve como raro, porque cuando uno nace en una cultura y en una sociedad donde todo está alterado, lo que es real pasa a ser raro. Y en eso estamos luchando en este tiempo. En eso estamos luchando en este tiempo.
tratando de volver al principio lo que se había distorsionado, lo que se había alterado, lo que había sido contaminado. Entonces el Señor está trayendo una restauración en todas las áreas para este tiempo. Cuando hablamos de valor, es una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Y tremenda esa palabra. Cuando una persona pierde el valor, lo perdió todo. Cuando conserva el valor, lo conservó todo. Puede que no tenga nada, pero si tienes todo, si tienes valor, tienes consideración. Si tienes valor, te dan un respeto, te dan una observación y un visto bueno en lo que tú haces. Y a eso yo le llamo testimonio. Lo que más vale en una persona no es lo que tiene, sino quién es. Y quién es lo define por el testimonio. Así que los valores como una referencia frente a nuestra forma de actuar individual hacia los demás. Las relaciones humanas se debilitan al no albergar criterios comunes para la vida en sociedad. Todo empieza en casa y empieza con nosotros. Por eso nosotros primero tenemos que ser íntegros para exigir la integridad. Somos nosotros primero que debemos de dar el ejemplo para exigir el ejemplo. Así que estamos en un tiempo donde tenemos que hacernos conscientes que una sociedad sin valores es una sociedad que tarde o temprano va a entrar en un caos. Una sociedad sin valores va a entrar en un caos, en un desenfreno. No va a poder desarrollarse y peor aún, va a distorsionar las próximas generaciones que vienen detrás. Se distorsionan las generaciones. Es como le estoy explicando. Cuando nuestros hijos, nosotros decimos: esta noche la cena es pan con chocolate, y la semana que viene pan con chocolate, y usted le da el pan alterado, para ellos, ¿qué es lo correcto? Es el pan alterado, no el pan real. Por eso un padre, cuando le dice a su hijo: tú tienes que ser hombre, y altera lo que es el principio de la palabra de ser hombre, y le enseña a sus hijos que ser hombre es tener 2 y 3 y 4 noviecitas, entonces él cree que eso es algo común y es lo correcto. Y es ahí donde viene una generación que se confunde. Es ahí donde viene una generación que, quiera usted o no, excluye al que quiere ser íntegro, excluye al que tiene valores y quiere ser formado correctamente de acuerdo a la palabra de Dios. Aún todavía nosotros somos los responsables de que se levante una generación sana, de que se levante una generación con el temor de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Si nosotros como matrimonios conocemos los valores de la palabra, el principio de la palabra, pues tenemos la opción de tomar decisiones que provoquen cambio favorable a nuestra relación. Por eso no es una imposición, pero sí es una presentación del plan de Dios para los matrimonios. Y es una presentación muy amplia, porque la tierra empezó en Génesis y empezó con los hombres y va a terminar con los hombres. Han pasado miles de años y Dios todavía sigue revelando cómo debe de ser la relación entre un hombre y una mujer, cómo debe de comportarse la familia, cuál es el rol del hombre, cuál es el rol de la mujer, cuál es el rol de los hijos. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha cambiado sus valores por los pensamientos de los hombres. Dios mantiene sus valores intactos. Desde el principio ha dicho: así funciona el hombre, así funciona la mujer, así funciona el matrimonio. Entonces, si Dios, que creó el matrimonio, nos creó a nosotros, no ha cambiado, quiere decir que no tenemos otra opción para que funcione el matrimonio. Tenemos que aprender cuáles son los valores, tenemos que llevarnos el consejo sabio de la palabra de Dios. De lo contrario, estamos siendo vulnerables a los ataques que vienen sobre los matrimonios. Ataques que vienen como conocimiento erróneo, aprendizaje enseñado de personas erróneas y una cultura que constantemente nos ataca. Usted, yo no sé de dónde es, pero sí sé dónde usted pertenece. Y a donde usted pertenece hay una sola cultura, y esa cultura se llama la cultura del reino. Y esa cultura tenemos nosotros que aprenderla.
tenemos que conocerla, porque cada uno de nosotros tiene sus valores, pero también tiene sus emociones y tiene sus sentimientos. Y entonces los sentimientos, los valores y las emociones tienen que estar sometidas a los principios de la palabra de Dios. Dios quiere matrimonios felices. Dios quiere matrimonios que puedan estar en el acuerdo. Dios quiere matrimonios que puedan disfrutarse el uno con el otro. Todo bajo su orden divino y perfecto. Entonces, si podemos lograrlo, ¿por qué no aprender de los principios de la palabra? En una reunión que tuve con un joven, se sorprendió porque yo le dije lo siguiente: el pecado no existe, el hombre se lo inventó. Escuche esto, es real, el pecado no existe, porque Dios lo dijo todo como debía hacerse desde el principio, pero el hombre se inventó una manera diferente. Entonces, ¿qué es el pecado? Es la forma que el hombre ha decidido hacer las cosas que Dios le dijo que hiciera de una manera específica. Por ejemplo, las relaciones sexuales ¿son pecado? No son pecado. Nadie puede decir que las relaciones sexuales son pecado, no lo son. Pecado es tenerla fuera de los principios de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que no es pecado? Ahora el hombre se ha inventado el pecado. Ahí es que está el punto. ¿A qué se le llama pecado? A hacer aquello exactamente que Dios nos dice que no hagamos. Pero ¿por qué Dios no le agrada que hagamos esas cosas? Porque Dios sabe que nos va a hacer daño. Dios sabe que va a afectar nuestra relación. Dios sabe que va a afectar nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Y entonces, como Dios lo sabe, le dicta una sentencia a eso que se llama pecado. ¿Está aquí conmigo? Entonces, es por esto que nosotros como matrimonio tenemos un reto. Tenemos un desafío de modelarle a esta generación los verdaderos valores que mantienen unidos no solamente a los matrimonios, sino a la familia completa. Porque el conocimiento no mantiene unido a nadie. Porque hay mucha gente que tiene conocimiento y no está unido a nada ni a nadie. Pero los valores son un acto que se practica con conciencia interna e íntegra de lo que usted conoce, de lo que usted sabe y de lo que usted vive. Así que tenemos un reto. Es por esto que usted tiene que asumir responsabilidad dentro de su matrimonio. Una persona puede tener un matrimonio y no ser responsable dentro de ese matrimonio. Una persona puede estar casada y no asumir una responsabilidad como esposo o como esposa por varias razones. Número uno, porque quizás no conoce cuál es su rol. Porque es increíble, pero firmar un papel te hace esposo sin tú saber lo que estás haciendo. ¿Cuándo usted lo descubre? Cuando usted, hay gente que descubre cuáles son las implicaciones de casarse cuando está firmando el divorcio. Y dicen, ¿cómo que lo mío yo tengo que darle la mitad a ella o a él? Pero tú no te acuerdas que firmaste hace 15 años o algo que decía que tú estabas casado. Sí, yo estaba casado, pero lo mío es mío. No, tú firmaste un contrato de un compromiso que lo tuyo y lo de ella iba a ser lo mismo, iba a ser 50-50 al final, al principio, como sea. Entonces mucha gente no quiere divorciarse porque ahora está aprendiendo qué es lo que es un matrimonio. ¿Usted está aquí conmigo? ¿Usted me está ayudando con lo que usted está escuchando? Entonces hoy hay que asumir una responsabilidad como esposo, como esposa. Porque ser responsable no es saberse los valores, es vivirlo. Dije, ser responsable no es saber los valores, es vivirlo. Vivirlos. Para que otros puedan aprender a conocer los parámetros correctos del matrimonio. Hoy en día hay personas que pueden tener 20, 30, 40 años
en el matrimonio y no conocer los principios del matrimonio. Jesús nunca se casó y no hubo alguien que enseñara más acerca del matrimonio. Porque no se trata del tiempo que tengas casado. Se trata de qué tanto revelación hayas recibido de aquel que creó el hombre y la mujer, de aquel que creó el matrimonio, de aquel que puso los parámetros, de aquel que puso los valores, de aquel que puso los principios. Así que escuche esto. No es saber los valores, es vivirlo para que otros puedan aprender. La mejor enseñanza no es la que se le puede dar a alguien, es la que alguien recibe por haberte a ti vivido la enseñanza que tú sabes. Entonces, por esto, que hoy en día la falta de comunicación nace de la falta de propósito. Por favor, ¿usted está aquí conmigo? La falta de comunicación nace de la falta de propósito. Usted ama a alguien, vive con alguien, al mismo tiempo no se comunica con esa persona. Peor aún, no sé por qué no me comunico. Entonces tenemos nosotros que conocer, saber y entender, número uno, que cuando una persona toma la decisión de unirse a otra, antes de unirse tiene que saber cuál es el propósito. Pastor, no me dio tiempo de descubrirlo. Pues tienen el reto ahora, después de casado, saber cuál es el propósito que los dos tienen en común. Porque ya no son dos, sino son una sola carne y tienen que perseguir un mismo propósito, un mismo objetivo, que no es terrenal, sino que es divino, aunque está conectado con cosas naturales y terrenales. Eso no puede nacer de una emoción, porque una emoción no sustenta una relación. Eso debe de nacer de un propósito, porque un propósito sí sustenta una relación, sí mantiene una relación sin importar los terremotos, sin importar las tempestades, sin importar los desiertos, sin importar, hello, estás aquí conmigo, las necesidades. El propósito te mantiene, hello. Juan, ¿tú estás transmitiendo? ¿No van a transmitir? Pues está bien. Pues transmitan la otra. ¿Verdad que hay que transmitir después? Después, Juan. Ok, está bien. Entonces, hoy en día, la falta de comunicación nace del propósito. ¿Por qué yo hablo de la falta de comunicación? Bueno, porque la falta de comunicación es uno de los enemigos más certeros del matrimonio. Es uno de los que más fulmina las relaciones. Es uno de los que más atacan la relación. Peor aún, hay parejas que se quieren comunicar, pero no saben cómo. Hello. Vamos a ver si usted está aquí conmigo hoy. ¿Quién de ustedes alguna vez le dijo a su esposo o a su esposa: yo a ti no te entiendo? No te entiendo. Esto es importante lo que le voy a decir, aunque usted se ría. En una relación de pareja, lo más importante es usted entender el propósito para usted poder entender a su pareja. Pero vean, usted está aquí hoy. Si usted no entiende el propósito, se le va a ser difícil entender a su pareja. ¿Por qué? Porque Dios lo unió con un propósito. El centro de una relación se llama propósito. Lo que une una relación se llama propósito. ¿Por qué hoy en día hay parejas que están unidas y al mismo tiempo están separadas? Lo une momentáneamente el deseo de tener intimidad, el deseo de compartir algo en común, pero lo separa el propósito porque están divididos en propósito. Entonces la falta de comunicación nace de la falta de propósito. Si cada uno dentro del matrimonio tiene propósito diferente y los que tienen no pueden ser compartidos, entonces ¿cuál es el vínculo que los une? ¿Cuál es el vínculo que los une? Tiene que haber un propósito en común que sea el motor impulsador de esa relación. Entonces, ¿cuál es el reto? No se puede tener
una relación sin descubrir el propósito. ¿Usted sabe por qué? Se lo explico. Cuando una persona le es infiel a otra es porque no conoce el propósito que tiene con esa que Dios le unió. Le voy a decir por qué. El propósito es la que te pone los límites. Pero usted está aquí conmigo. Usted no le es fiel a la pareja, usted le es fiel al propósito. Esa es la respuesta del por qué Jesús reaccionaba en ocasiones. Jesús, tu madre y tus hermanos han venido, que detente un momento para que los recibas. No, mis hijos, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que están conectados en mi propósito, en el propósito que Dios me reveló, en el propósito por lo cual estoy en esta tierra. El propósito es aquello en lo cual tú debes de estar enfocado, y cuando tú estás enfocado no te da tiempo a mirar a nadie ni a nada. Entonces la falta de revelación del propósito abre puertas, aunque usted no quiera. Abre puertas en el mundo espiritual. Usted empieza a ver donde no debe de ver, porque no conoce el propósito. Si no conoce el propósito, quiera usted no lo va a estar buscando. Lo va a estar buscando porque nosotros tenemos dentro un radar que nos demanda encontrar ese propósito en la tierra. Entonces la falta de comunicación nace de la falta de propósito. Usted le puede preguntar, tópale ahí a su vecina, a su vecino que son pareja, ¿cuál es tu propósito? No sé, pastor. Bueno, pero Dios te va a enseñar cuál va a ser. El propósito no es tener hijos. El propósito no es tener relaciones. El propósito no es nada natural, es algo espiritual. Si el propósito fuera tener relaciones, llega un tiempo en que usted casado no la va a tener por la edad. O por la enfermedad. Entonces se va a dividir una relación porque faltó eso que es emocional. Es fundamental, pero no es determinante. Pero vean que usted está aquí conmigo. Es fundamental, pero no es determinante. Lo determinante en una pareja es el propósito, mis hijos. Es el propósito. Entonces, si yo no conozco ese propósito con la pastora, lamentablemente nuestra relación corre peligro. Corre peligro. Porque ella solamente me puede ayudar a mí si conoce el propósito. Y yo solamente la puedo ayudar a ella si yo conozco el propósito. Y el propósito es de ambos. ¿Está aquí conmigo? Ojalá que esto le pueda ayudar. Entonces, pastor, ¿cómo arreglo la comunicación con mi pareja? Propósito, diga conmigo propósito. Tópale a tu pareja. ¿Qué nos une en común espiritualmente? Si los hijos son determinantes, yo quiera usted o no, un día, por más que lo ame, se van. Y luego te van a visitar. ¿Estás aquí conmigo? Fíjate que lo que te estoy hablando, todo eso es temporal, no es determinante. Las relaciones, los hijos no son determinantes, porque un día se van, no estarán, pero el propósito se va a quedar con usted. Entonces, por esto que el respeto debe ser el respeto debe de primar en una relación. Porque cuando se habla de propósito, se habla de que debe de haber un respeto entre los dos para guardar ese propósito. Y usted sabe lo que significa la palabra respeto. Conocer los límites para cuidar la relación. Respeto es conocer los límites para cuidar la relación. Un tabú muy fuerte. Hay mujeres que dicen, me voy a quedar con este hombre porque es el que yo quiero para el resto de mi vida. Voy a quedar embarazada. Tú quedas embarazada y no lo vas a poder retener. Porque un hijo no es determinante. Por eso vivimos en una sociedad, lamentablemente, que en su mayoría es una sociedad que, quiera usted o no, ha sido muy afectada y muy distorsionada. Julia, ¿tú me estás grabando? Está bien.
Por eso el respeto debe de primar en una relación. La consideración. Tópamele a alguien y dile a alguien, no a tu pareja. Dile respeto, consideración, amor. Dile amor, considérame. Comprensión. Diga conmigo, compréndeme. ¿Cómo usted puede comprender a alguien que no conoce su propósito? Es que ese es el centro de todo. La comunicación y el entendimiento. Porque ¿cómo andarían dos juntos si no estuvieran de acuerdo? De acuerdo en que en comprar una ropa, en comprar una casa, en comprar un carro. De acuerdo en que, ya conmigo fuerte, propósito. Cuando una mujer conoce el propósito, hello, y el hombre está pasando por necesidades financieras, ella dice: no te preocupes, mi amor, hay un propósito entre los dos. Yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para animarte, estoy aquí porque sé que en ti hay algo grande, que viene un tiempo, esta temporada va a pasar, porque la mujer conoce el propósito. No sé si usted está aquí conmigo. Pero el que no conoce el propósito, ¿qué hace? Y vino una necesidad financiera. Yo no voy para adelante con este. Porque ¿cuál es el medio? No tiene finanzas. Pues entonces, ¿a qué me quedo aquí? No voy a coger lucha. Me fui de ahí. Entonces, fíjese cómo las relaciones se están estableciendo. Por conveniencia. ¿Está aquí conmigo? Por conveniencia. Óyeme, por eso usted debe de valorar a una mujer cuando se mantiene firme en amarte y en quedarse contigo, aunque tú estés pasando necesidades, aunque tú estés pasando precauciones, condiciones difíciles. Óyeme, tiene que haber un entendimiento a esto. ¿Por qué? Porque hasta la enfermedad puede venir en cualquier momento, sin importar la edad. Entonces, ¿qué te mantiene junto si esa persona tiene un proceso de enfermedad? Lo más fácil es decir, en el juzgado de paz te lo ponen a decir: yo estaré junto contigo en la buena, en la mala, en la sanidad, en la salud, en la enfermedad. ¿Cuántas veces te he visto gente divorciándose porque llegó la enfermedad? No, yo no voy a coger esa pela contigo, ¿no? Yo no voy a coger esa lucha. Yo soy muy joven, tengo un futuro. Ese es un error. El no conocer el propósito hace vulnerable el matrimonio. El no conocer el propósito hace vulnerable al matrimonio. Y todo es por el concepto que uno pueda tener. Yo me acuerdo cuando la pastora iba a dar a luz de Sara. Yo no sé qué se me metió a mí, pero cuando la enfermera le iba a poner la mano, dije: no me la toque. Yo me pongo los guantes, yo la limpio, yo la voy a curar, yo la voy a limpiar. Yo me embarré de sangre, yo hice todo, pero yo no quería que la tocara, porque el Señor ponía en mi corazón: hay un propósito grande que viene, hay un propósito grande que... Entonces, ¿estaba celoso por la pastora? No, estaba celoso por un propósito que quería proteger, que quería guardar, que no me interesaba la sangre, no me interesaba la herida. Era un propósito que Dios me llevaba a cuidar. Con eso no le estoy diciendo que lo haga usted, pero sí le digo una experiencia que tuve con relación a eso. Y es lindo cuando usted conoce acerca del propósito. ¿Qué es aquello que me está uniendo con esa persona? ¿Qué es aquello que me está uniendo a una relación con esa persona? Entonces, tenemos que entender lo siguiente. El reto de un matrimonio es frente a frente decir y saber los dos: amor, ¿cuál es el propósito de nosotros? ¿Por qué? Porque no puede haber un propósito para ella y un propósito para ti cuando se han unido en una sola carne. Déjeme llevarle a este punto. Fíjate lo que pasa con parejas que ya están ancianas y se muere uno. Usted no ha visto que el otro no dura un mes, 2 meses. Pregunte por qué. Cuando usted se liga con una persona, usted viene a ser parte de esa persona en el propósito. Ya cuando se va esa persona, ya una parte de usted se fue. ¿Está aquí conmigo? Entonces, usted tiene que entender que lo que nos une aquí en la tierra es un propósito. Es un propósito. Por eso tú no puedes maltratar a quien comparte contigo el propósito. Por eso tú no puedes maldecir a quien comparte contigo el propósito. Por eso tú no puedes ser infiel al que comparte contigo el propósito. Por eso tú no puedes, hello, estás aquí conmigo. Usted no puede abusar de quien comparte, porque lo estás haciendo en contra de ti mismo.
Biológicamente, mire, es que la mentalidad es terrible. Biológicamente, el hombre no necesita más de una mujer y la mujer no necesita más de un hombre. ¿De dónde nace eso? De la distorsión de lo que Dios estableció entre un hombre y una mujer. Y a eso se le llama pecado, mis hijos. Y el pecado, dice la palabra, acarrea maldición. En un primer estado acarrea maldición. Y en un segundo estado, la paga del pecado es la muerte. ¿Y cómo empieza todo? Se empieza a secar un sinnúmero de cosas que a ti te agradan. Se empieza a secar la finanza, se empieza a secar la relación, se empieza a secar la comunicación. Porque cuando entró el pecado no pide permiso. Usted abrió y él empezó a hacer su trabajo. Empezó a provocar. Mire, hay mucha gente que no lo sabe, pero su enfermedad ha sido provocada por su pecado. Y Dios quiere ver una gente enferma. Ahí es que yo siempre, oye, me es tan fácil conocer a Dios y las cosas de Dios son lindas. Es que Dios permitió esta enfermedad. No, hijo, Dios no ha permitido nada. Usted salió a buscar esa enfermedad. No le puedes tú decirle a Dios que es el culpable cuando sabes que has sido tú. Porque Dios, Él no puede retroceder en lo que dijo en su palabra. Si alguien, sabiendo lo bueno, no lo hace, ¿cuál es la consecuencia? Entonces tenemos que empezar a limpiar generacionalmente nuestra familia. Tenemos que limpiar generacionalmente nuestras generaciones. ¿Cómo lo hacemos? Siendo responsables en el matrimonio, entrando los principios de la palabra en el matrimonio y viviéndolo, mis hijos. Viviéndolo. Nadie se quiere imponer, es Dios mismo quien dice: muchos son los pensamientos del hombre, mas el consejo de Dios prevalecerá. Entonces, si nosotros empezamos a recibir el consejo de Dios, oh gloria, tiene que mejorar la relación obligatoriamente, tiene que mejorar nuestra intimidad obligatoriamente, tiene que mejorar la comunicación obligatoriamente. Todo empieza a funcionar una vez que la raíz empieza a recibir el agua correcta. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es fácil. Lo que no está en orden, ponerlo en orden. Porque si ya usted tiene una relación con una persona, si tiene intimidad con una persona, entonces ¿cuál es el problema de casarse? Yo no veo ningún problema. Porque ya decidieron vivir juntos, decidieron tener una familia, pues ya entonces. Entonces tome la decisión de darle identidad a su relación, de darle identidad a sus hijos y de estar en orden con Dios. ¿Está aquí conmigo? Entonces, diga fuerte conmigo: propósito. Cuando una persona no conoce el propósito, maltrata el propósito. Cuando una persona no conoce el propósito, lo maltrata. Usted termina conectándose con las personas que están en su propósito. Eso incluye tu esposo o tu esposa. Entonces, si no hay un propósito a luz, ¿cómo nos vamos a conectar? No hay forma. Si dentro de tu propósito no está tu pareja, tarde o temprano esa relación va diluyéndose por la falta de comunicación, porque es el propósito que los mantiene comunicados, natural y espiritualmente. Es el propósito que se funde en las mismas pasiones. En el propósito se funden las mismas pasiones. Eso es fuerte cuando una persona está apasionado por algo y el otro ¿qué? Pero cuando son los dos,
la llamita que era pequeña empieza a crecer y empieza a crecer y empieza a alumbrar, y tú empiezas a ver y tú enfocas ahora algo que antes no venía, porque tu pasión y tu fuego están bajo una misma dirección. Entonces, en el propósito se funden la misma pasión, los mismos anhelos, los mismos sueños, las mismas metas, los mismos retos, los desafíos. Esto usted tiene que empezar a entenderlo. Sin propósito no hay comunicación. Pastor, yo soy muy tímido, porque es por eso yo no hablo con mi esposa. Pastor, yo soy muy tímida, por eso yo no hablo con mi esposo. El que tiene propósito no tiene que hablar, ni necesita hacerlo. Eso es un fuego aquí adentro que no te calla la boca cuando encuentras a alguien que está en tu propósito. Te levantas hablando del propósito, hablas del propósito y te acuestas hablando del propósito. ¿Por qué? Porque el propósito es lo que funde a dos personas y lo hace uno. Diga conmigo, sinergia. Pastor, que es una sinergia cuando tú unes dos elementos que no lo puedes separar. Tú haces un jugo de limón, agua, azúcar y limón y lo unes. Tú dices, no, yo no quiero esa azúcar. ¿Cómo usted se la saca? ¿Cómo usted divide el limón del agua? Si tópale al vecino y le, tú y yo necesitamos hacer una sinergia, unirnos a un punto que seamos inseparables, que no haya forma de dividirnos, que los problemas no nos puedan dividir, que las necesidades no nos puedan dividir, que nada pueda atentar en contra de nuestra relación. Que el que se meta contigo se metió conmigo, y el que se meta conmigo se metió contigo. No quiero compadre en el medio, no quiero las mejores amigas en el medio. Cuando una gente hace sinergia, tus amigos son mis amigos y mis enemigos son tus enemigos, incluyendo la suegra. Sí. Incluyendo la suegra, las cuales la bendecimos, la amamos. Pero ese fue el primer mandato que Dios dio. A Adán y a Eva se lo dio cuando ellos no tenían ni papá ni mamá. Le dijo, ustedes dos quiero que tengan claro: dejarás a padre y a madre y te unirás tu esposa en una sola carne, a tu mujer como una sola carne. Pero ¿por qué se lo está diciendo a Adán y a Eva si no tenían ni mamá ni papá? Bueno, porque ellos un día van a ser mamá y papá. Tenían que estar claros con ese principio. ¿Está aquí conmigo? La suegra la amamos, pero ese principio está ahí. ¿Está aquí conmigo? Ese principio está ahí. La amamos, la respetamos, la queremos, pero en mi casa no podemos vivir juntos. Para no chocar con la palabra por un tiempo, porque alguna situación quizás. Pero vivir junto con la suegra y con el suegro, usted tiene que ir buscando para dónde usted va. Digo, eso es para, no es que yo te lo estoy imponiendo, yo solamente quiero que usted vea lo que dice la palabra. Porque al final, cuando usted quiera salir, usted va a tener que llevar a los niños donde la suegra, así que usted tiene que estar frío con ella. Está aquí conmigo, mamá, ven que los muchachos están, ok, tráeme a mis hijos. Tiene que ser sabio. Pero la palabra lo dice, es un principio. ¿Está aquí conmigo? No quiero tomarle mucho tiempo porque vamos a estar reuniéndonos cada mes, pero yo creo que esto hay que hablarlo. Y más después que algunos hombres me dijeron, voy a aprovechar para invitar a cenar a mi esposa hoy. Así que gracias, pastor, por esta actividad. Ha sido una bendición. Amén. Mis hijos, gracias por esa iniciativa. Tremendo. Ok, todo lo que no se rige por valores tiende a deteriorarse. En otras palabras, termina diluyéndose. Si los valores no están claros y no los conocemos, la relación se va a diluir, se va a debilitar. Los valores de una nación es lo que determina su crecimiento. Déjame repetirlo de nuevo. Los valores de una nación es lo que determina su crecimiento, su desarrollo, su productividad.
Los valores son el fundamento de una sociedad, y una sociedad sin fundamento se hunde. Asimismo es el matrimonio, sin valores no funciona. Se hace mediocre. Cuando un matrimonio se hace mediocre, cuando usted insulta a la persona que ama, eso es un matrimonio mediocre. Pero no está descartado, lo vamos a levantar. Porque la palabra toma lo que es seco y le da raíz y lo pone verde y luego provoca que eche fruto. Tu matrimonio no puede ser un matrimonio miserable, que tengas tú que inventarte cosas para no llegar a la casa. Tu matrimonio debe ser el oasis que todos los días te espera para traer aliento de vida y refrigerio a todo lo que ha pasado en el día. Que tu hogar se convierta en el lugar más apreciado. Que hay gente que dice, mira, yo necesito salir de la casa. Y otros que dicen, yo necesito llegar a mi casa. Usted siempre va a extrañar el lugar donde más le aman. Y si ese ambiente no está, tenemos que provocarlo. ¿Y está aquí conmigo? Dale un beso a tu pareja, por favor. Eso es para que vaya aflojando. Robert, dale un beso y ver, mi hijo. Eso. ¿Cómo va la enseñanza? ¿Alguien está recibiendo algo? El que vive sin valores, pastor, pero dame una cita bíblica por lo menos. No, esto es diferente. Yo quiero hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Todo lo que está aquí sale de la palabra. Sale de la palabra. Los valores de una... Ok, el que vive sin valores vive sin principio. El que vive sin valores vive sin principio. Y el que vive sin principio vive en una libertad falsa. El que vive sin principio vive en una libertad falsa. Porque vive basado en una libertad de conveniencia. Y eso va a provocar que no seamos fieles y leales. Que la honestidad no sea parte de nuestro carácter. Mi esposa me debe de respetar tanto que no debe de saber cuánto yo gano. Mi esposo debe de apoyarme tanto que no debe de saber cuánto yo gano. Es que cuando no hay propósito, nadie gana más que nadie. Cuando hay un propósito claro, lo tuyo y lo mío va directo al propósito. Lo tuyo y lo mío simple y llanamente son medios para alimentar ese propósito. En ti y en mí no hay ninguna diferencia, porque Dios te dio dones, a mí me dio otros, a ti te abrió puertas, pero todo lo que Dios está haciendo con los dos, independientemente, es para ir los dos juntos, empujando el propósito, alimentando el propósito, dándole sentido al propósito. Y esa es una de las cosas que yo más valoro de mi esposa. Que en el primer año de nosotros, ella tuvo que mantenerme casi, ¿verdad, mi amor? Mire que cuando hay propósito es una cosa grande. No, de verdad, cuando hay propósito, ella siempre me decía, yo sé por qué Dios nos unió. Ella me dijo, siempre me ha dicho, yo siempre estaba buscando un hombre que amara a Dios más que a mí. Como está el silencio. Entonces, si usted encuentra a quien está conectado al propósito, entonces ya lo otro Dios viene y lo pone. Y yo me acuerdo que la pastora duró un año casi. Pero pregúntele ahora. ¿Entiende? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Y qué ha cambiado? Nunca la pastora me dijo a mí, yo gano más que tú y yo entro más que tú. Nunca, nunca. Y esa es una de las discusiones que siempre hay en su mayoría en los matrimonios. Porque tú no traes nada a la casa y tú no pones nada en la casa. ¿En qué casa? ¿En qué casa si estamos viviendo los dos ahí, si tenemos los hijos los dos?
¿Por qué tú tienes que estar diciendo yo gano más que tú, yo pongo más que tú? Cuando tú no conoces el propósito, esas son las expresiones que tenemos que cortar. Tienes que aniquilar todo eso. ¿Sabes por qué? Porque lo más importante de ahí es que los dos entremos al propósito. Y a los dos Dios nos va a abrir puertas. Y a los dos nos va a bendecir el Señor. Y a los dos nos va a edificar el Señor. Y a los dos nos va a levantar el Señor. Entonces, hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Ponte la pila. Si no, me voy a buscar a otro que no está en esto. Todavía están esas expresiones porque no se conoce el propósito. Entonces tenemos que entrar en este ambiente espiritual para saber los dos cuál es el propósito que nos une. Mateo 18, 19 dice la palabra: otra vez os digo, otra vez os digo, otra vez os digo. Ve, resuélvele. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, el acuerdo es fundamental para que Dios responda. Pero ¿y entonces qué hacemos? Tú quieres una cosa y el otro quiere otra. No hay un acuerdo. Entonces tiene que haber un acuerdo. Y ese acuerdo y ese propósito nos tiene que llevar obligatoriamente a los dos a ponernos de acuerdo. Sin acuerdo no hay efectividad. Sin acuerdo no hay efectividad. No es que usted imponga su punto de vista. Cualquiera lo puede imponer. Y cuando no hay opción, pues se hace lo que tú digas. Pero eso no es decir que yo estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Entonces Dios no va a fructificar ni va a bendecir lo que usted imponga, porque usted es el hombre o porque usted es la mujer que sabe lo que está haciendo. No, tiene que haber un acuerdo, y el acuerdo se llama consenso. Acuerdo, el significado de la palabra acuerdo es consenso, donde usted puede escuchar una opinión diferente de la que ya usted dio. Tópale a alguien y tú oyes que te están hablando. Digo, tranquilo, porque está bien, no quiero problema. Entonces, lo que dos o más, usted no ha visto que entre los dos dice, y eso va. No, está bien. Pero eso mismo no prospera. ¿Por qué? Porque usted no tiene que salir a buscar la oposición, la tiene dentro. No hay un acuerdo. ¿Está aquí conmigo? Para lo mínimo y los detalles, usted tiene que ponerse de acuerdo. Para lo mínimo. Entonces, es fácil ponerse de acuerdo cuando usted conoce el propósito. Es fácil. El acuerdo es sumamente importante dentro de las parejas porque en él se encuentra la aprobación de Dios y el fluir entre los dos. El acuerdo es provocado con un consenso, viendo los pros y los contra, siendo sabio al escucharse el uno con el otro y escuchar las diferentes posiciones para luego tomar la decisión en la cual se pusieron de acuerdo. Hay mujeres que no hablan por respeto, pero por dentro se lo gozan. Yo sabía. ¿Viste? Hola, amor, ¿cómo te fue? No, todo bien. Pero ya usted sabe, ya lo llamaron, ya te llamaron y dijeron eso no funcionó, eso no avanzó, eso no se dio. Mira, te guardé la mejor comida. Cuéntame, ¿cómo fue que te fue hoy? Háblame de eso. Te lo dije. ¿A quién le han dicho aquí de los hombres? Yo te lo dije. A ninguno. Ándale, pues a mí nada más. Te lo dije, yo te lo dije. ¿Qué pasó con eso? Es el acuerdo, mis hijos. Cuando las cosas se hacen sin estar en la unidad del acuerdo, vienen esos problemas. ¿Quién me dice amén a eso? El no estar de acuerdo es abrirle puerta a la rivalidad. Ay, pastor, yo no tengo que salir a buscar enemigos, yo lo tengo adentro y duerme conmigo. Duermo con un ojo abierto y con el otro cerrado. ¿Por qué? Porque el no estar de acuerdo provoca rivalidad, enfado, enojo. El no estar de acuerdo provoca rivalidad. Es abrir una puerta a la desconfianza,
a la división, y todo esto no ayuda a tener un crecimiento saludable en una relación matrimonial. Nadie va a recibir una palabra más directa que de Dios, de parte de Dios, de un profeta, de un apóstol, de un evangelista más. La persona que Dios va a usar para hablarte va a ser a tu pareja. Hello. No, parece que usted no está aquí. Hello. Tengo que recibir una confirmación, un acto profético. No, tu esposa te lo dijo ya, te profetizó, te habló lo que iba a venir, te habló de lo que iba a pasar, o el esposo te lo dijo, porque Dios siempre va a usar a la persona más cerca que esté a tu lado. Cuando esa mujer te dice deja de ser tan cacón, es porque lo eres, créelo, lo eres. No necesita que nadie te lo profetice, lo eres, porque ella conoce, ella sabe, y eso es para ayudarte. Asimismo la mujer, cuando el hombre te dice a ti, te está alterando, bájate. No, yo no me estoy alterando, yo no me estoy alterando. Él sabe por qué te lo está diciendo, y eso te hace daño al final. ¿Está aquí conmigo? Eso te hace daño al final. Bájate, te estoy diciendo que te bajes. Mire, déjeme darle una clave. No quiero irme muy cosa hoy. Déjeme ayudarle a ustedes, mujeres, siervas de Dios, y las que no lo son, como quiera son. A veces usted piensa que el hombre tiene su mentalidad. El hombre no tiene una mentalidad emocional. El hombre tiene una mentalidad racional. La mujer tiene una mentalidad emocional. El hombre la tiene racional. Usted enfadada dice perro, y usted ve que se queda igual. No, fue que él razonó. No tengo 4 patas, tengo 2 pies, no soy ningún perro. No le hace caso, porque su mentalidad es racional. Tú no sirves. Razono, sí, yo sirvo, traigo comida a la casa, me quedo en la casa a veces los domingos. Sí, yo sirvo. No te hace caso, porque él razona y saca conclusión. Pero tú eres diferente, mujer. Él te dice cualquier cosa que afecte tus emociones. Tú te duras 3 semanas que no duermes y él está roncando en lo tuyo. ¿Te acuerdas lo que tú me dijiste? Usted que se ríe sabe de lo que yo le hablo. La mentalidad de mujer es esa, es emocional. Es por eso que hoy en día hay hombres tan feos casados con mujeres tan lindas, porque ella se emocionó cuando él le habló. Ella se creyó lo que él le dijo, se vio como una rosa. Tópale, dile, yo sabía que había algo. ¿Cómo la están pasando? Entonces son 2 mentalidades diferentes, una racional y otra emocional. Y es verdad, la mujer es como una flor. Todas las palabras que usted le lanza, le riega a usted, a ella, y le alimenta el amor hacia usted. Usted puede que no tenga un peso, si supo hablar bien, no hay problema. Por eso es que el hombre tiene que cuidar a la mujer y debe de cuidarla con la boca. No me entendiste. Pastor, yo no siento decirle, no, es que a una flor tú no sientes echarle agua, tienes que echársela. Si no se la echas, se seca. Dije, si no se la echas, tú mismo le estás secando. No es que tú lo estás sintiendo, es que tú tienes que rociarle el agua que ella demanda todos los días. Pregúntele a la pastora, dile algo. Yo le salgo en toda la esquina. Mi casa está llena de detalles y mis hijas lo saben. Hoy mi hija, no, eso no lo digo, mi amor, Sara. Hoy estábamos en el cuarto y ya veníamos casi para acá. Y yo le decía a Sara, mira, Sara, tu mamá. Y dice Sara, ¡ting!
Esas son el lenguaje de ella y yo, pues somos muy amigos. Digo yo, Sari, ¿por qué tú haces así que ting? Dice, porque mami está dura. No sé si usted me está entendiendo, pero son lenguajes que yo aplico con ella. Ella sabe las dos. Y entonces me preguntan, papi, no te puedes quitar el anillo porque el amor se va. Digo yo, pues éntralo más para allá. Y ponen a entrarme el anillo. O sea, usted tiene que hacer partícipe a sus hijos de lo verdadero. Que tu hija pueda decir, papi, yo quiero casarme con un hombre como tú. Entonces, ese debe de ser el estado natural de una pareja, no temporal y no casual. No sé si usted está aquí conmigo. Siempre hay hombres que darían la vida por nunca trabajar con su mujer. No, espérate, no me fatigue. No, necesito libertad. Usted allá y yo aquí. Cuando usted no conoce propósito, usted dice eso. Cuando conoce propósito, usted quiere estar en la mañana, en la tarde, en la noche, a toda hora. Porque hay un propósito que lo está uniendo, hay un propósito que lo está alimentando, hay un propósito que usted está persiguiendo, hay un propósito en los cuales los dos están enfocados. Ese ve feo que uno esté por un lado y otro esté por otro lado, que uno sea fijo y otro sea esporádico, y más con las cosas de Dios. Y más con las cosas de Dios. Estamos terminando. El no estar de acuerdo es abrirle una puerta a la rivalidad. Entonces los valores en la familia son necesarios. Empiezan por la pareja. Empieza ahí por la pareja. Los valores son necesarios en la familia porque sin ellos la familia se deteriora. Una familia que no practica el principio del respeto y el reconocimiento de la autoridad, lamentablemente es una familia que vivirá en conflictos. ¿Por qué es tan importante valorar la familia? La permisibilidad y lo distorsionado dentro del matrimonio viene por la ausencia de los valores. Vienen como resultado de mantener los valores ausentes en la familia. El acuerdo en lo incorrecto destruye el matrimonio. Esta parte es muy importante. El acuerdo en lo incorrecto destruye los matrimonios. Cuando hablamos en este sentido es porque los dos están para cuidarse el uno del otro. Y cuidarse no es apoyar al otro cuando sabe que el otro está haciendo algo mal hecho, o cuando está decidiendo algo incorrecto o está operando en injusticia. Ustedes están para protegerse el uno al otro. Y si usted encubre a su pareja, hay un peligro y una jurisprudencia en la palabra de Ananías y Zafira que está en Hechos capítulo 5. Y está bien ahí larguita la historia, no te la voy a leer, pero está en Hechos 5 para que usted la lea. Ananías y Zafira eran una pareja de esposos. Y sí tuvieron la oportunidad de no caer en ese punto. Pero Ananías y Zafira hicieron lo siguiente. Vendieron su heredad, ¿verdad? Y simularon de que la vendieron en una cantidad y fue en otra. Y al final terminaron hablándole mentira al Espíritu Santo. O sea, se le puede, tú me dices, háblale mentira a una gente que tú conoces. Bueno, puede pasar. Pero hablarle mentira al Espíritu Santo que tú conoces, que sabe tu pensamiento, conoce lo que pasó, estaba ahí cuando vendiste, estaba ahí cuando lo hiciste. Entonces eso es como algo ilógico. Entonces se pusieron de acuerdo y uno fue y dijo, fue en esta cantidad. ¡Pam! Murió ahí mismo. Y el otro dijo, dime, ¿en qué cantidad fue? En tal. ¿Por qué te pusiste de acuerdo para hablarle mentira al Espíritu Santo? Murieron los dos por el mismo pecado. ¿Cuál era el pecado? El pecado era que el uno se encubrió con el otro en algo incorrecto. Y eso trajo la muerte a su relación y aún la muerte física.
Entonces escuche esto. Si usted verdaderamente ama a su esposa, si usted verdaderamente ama a su esposo, no tenga miedo de decirle con amor aquello que está haciendo incorrecto, porque va a perjudicarlo a él, a ella, a su familia y a sus hijos. Porque lo que está mal, lo que hay simple y llanamente que sacarlo y echarlo fuera. Porque eso va a distorsionar la relación, va a maltratar nuestra relación y le va a hacer daño a los hijos. Y no podemos permitir eso. Son muchas cosas, pero lo voy a dejar ahí para seguirlo en el próximo mes. Vamos a estar dando una enseñanza mes tras mes. Pero sí, en el mes que viene te voy a enseñar lo que se permite y no se permite dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿A quién le gustaría que hablemos de eso? ¿Quién va a traer una o dos parejas o tres parejas para que aprendamos de acuerdo a la palabra? Quiero dar unos tips y termino ya, 2 minutitos. La autoridad no se impone, se gana. ¿Usted escuchó esa palabra? La autoridad no se impone, se gana. El principal vínculo del matrimonio es la verdad. Y eso va a provocar enfrentamientos. Si es el vínculo de ahí adentro, eso va a provocar enfrentamiento. Eso va a provocar conflicto. Pero su fin es la restauración de todo. Entonces la autoridad no se gana, no se impone, se gana con el servicio, con el amor, con la amabilidad, con el respeto. La autoridad es algo que fluye, no que se impone. Es una recompensa por tú manejarte los roles y saber operar en ellos, simple y llanamente. Entonces, diferente en personalidad, pero iguales en propósito. ¿Me puede poner la adoración ahí atrás que te pedí, Juan, por favor, mijo? Y si puede, abraza a Yelis también ahí, aunque ya esté ahí. Diferente en personalidad, pero iguales en propósito. Quería hablarte un poquito de esto, pero te lo voy a resumir fácil. No quieras tú que tu esposo cambie para que se parezca a ti. Ni quieras tú que tu esposa cambie para que se parezca a ti. Porque a veces la gente cree que eso es lo que va a arreglar el problema o la relación. Usted es diferente, pero son iguales en propósito. Y esa persona que Dios permitió que tú estuvieras con ella, que criaras tu familia, es la persona que va a caminar de la mano contigo en tu propósito. Tiene su propia personalidad, tiene algo interno creado por Dios. Y Dios no va a hacer cambio para complacerte a ti en tus caprichos. Dios se tomó mucho tiempo y fue específico con cada persona. La hizo jovial, porque ahí eso se necesita, porque para el propósito ya tenía que ser así. A él lo hizo así porque se necesita para que se cumpla ese propósito. Entonces, tú y ella, unidos en un mismo propósito, van a llegar a una misma meta y van a llevar a tus hijos a un mismo propósito y a una misma meta. El egoísmo dentro del matrimonio está acabando las relaciones, está maltratando las relaciones. Y cuando hablo de egoísmo es no hacerme responsable de la familia, sino hacerme responsable de mis necesidades, de lo que quiero. Que si yo estoy bien, ya lo demás que vaya poco a poco fluyendo, pero yo me blindo a resolver mi condición y mi situación. Eso no es justo delante de Dios. El poder del acuerdo del matrimonio es lo que le va a hacer avanzar en el propósito en esta vida. Cuando no hay un precio que se está pagando, hay un matrimonio que está corriendo un riesgo y un peligro grande. Nosotros tenemos que aprender a ceder. ¿Lo puedes subir un poquito, por favor? Ahí. Nosotros tenemos que aprender a ceder por el propósito, a hacer silencio por el propósito, a ser paciente por el propósito, a entender por el propósito. Tenemos que aprender a comprendernos por el propósito.
todo esto que le estoy diciendo es porque Jesús tuvo que hacerlo con sus discípulos, porque había un propósito. Él tenía que dejarlos listos a ellos, tenía que dejarlos preparados. Fíjate que era un propósito tan grande que los apóstoles no están, pero el propósito se mantiene. Un día tú no vas a estar y yo no voy a estar, pero el propósito se va a mantener. Y tus hijos se van a mantener, tu familia se va a mantener, el legado se va a mantener. Iglesia Monte de Dios La Romana presentó Aliento de Vida, la señal del reino, con los pastores Argelis Rodríguez y Wanda Rijo de Rodríguez. Aliento de Vida, la señal del reino.